Iniciamos el 2026 con toda Terrícolas. En este primer episodio tenemos a Arturo, un hombre que nos enseña sobre inteligencia artificial y el verdadero significado de la palabra tolerancia. Gian, primero que todo, hermano, gracias por invitarme, por hacerme de este grupo selecto de terrícolas. ¿Sí? Un gran honor ser el primero en tecnología en estos ejercicios que traes, que encantan, atraen, nutren, de todo un poco. ¿Por dónde abordar la tecnología? Suelo hacerlo con conversaciones equivalentes, no con conversaciones técnicas, ¿sí? Suelo hacerlo con conversaciones del negocio, desde la estrategia, desde la preocupación, sin dejar de ver el resultado, el resultado que traiga. Tal vez ya en estas posiciones que hoy manejo, la discusión de qué servidor, de qué nube, ¿sí? De cómo me protejo, no, son como de otros espacios y con un auditorio más específico, ¿sí? No de estas conversaciones que enriquecen todo lo que uno nutre en conversaciones con Gian. Entonces siento y de esas personas que han pasado por esta silla y por otras sillas, virtuosos y privilegiados. Chévere. Arturo, ¿tú qué crees que te ha permitido el hablar de tecnología con otros seres que no sabemos de tecnología, pero que tú te lleves esa información para hacer implementaciones exitosas? Gian, mira, parte, digo yo, de la receta es que uno desde TI tiene que entender la necesidad, ¿sí? Cuando iba a la academia en mi formación universitaria y en algún momento cuando hice mis especializaciones y eso, en la tecnología siempre nace una necesidad o un problema, ¿sí? Y en la vida en general, ¿sí? Entonces hay que saber escuchar para entender si es un problema o es una necesidad. Bien. Si estás en un lío o quieres crecer tu negocio, ¿sí? Si quieres buscar socios, ¿cómo los buscas? ¿Sí? Entonces es entender un poco el propósito de que lo primero que uno tiene que conectar como líder, hoy en los términos técnicos se habla de la interoperabilidad, ¿sí? Yo siento que entre las personas debemos hacer sinergia para entender la tecnología, para que Arturo sea un buen interlocutor o un puente para algo. Porque si la conversación nace técnica, confunde, sencillamente confunde. Tú has estado en las dos orillas del negocio, has sido proveedor y has sido cliente. ¿Eso cómo te ha abierto la posibilidad de entender mejor la tecnología al servicio del negocio? Gian, quisiera agregar a esas dos orillas algo muy importante de lo que me ha permitido crecer profesionalmente y es, Arturo ha estado tanto en el ambiente público como en el privado, ¿sí? Entonces, esa posición de la orilla proveedor, más esos dos brazos, o el público de lo privado, y lo mismo desde ser cliente, le ayudan a uno, digamos, a enriquecer diferentes posturas, ¿sí? Diferentes reglas de juego que pueden haber, ¿sí? Entonces, fui primero cliente, ¿sí? En algún momento fui proveedor, volví a ser cliente, en algún momento me jugué consultoría, ¿sí? Hoy intento en el oficio que hago ser un buen testimonio, ¿sí? Ser un buen testimonio de entender la tecnología de una manera distinta, ¿sí? Nosotros los ingenieros tenemos una característica y es, somos peor que los carros nuevos, ¿sí? El carro nuevo cae al andén del concesionario y ya es viejo. Si usted se devuelve ya no vale lo mismo, ¿sí? Si nosotros no estamos en el continuo aprendizaje, casi que nos envejecemos dentro del concesionario, ¿sí? Entonces, uno debe entender mucho al proveedor. Fui cliente en mis primeras de cambio, liderando proyectos, liderando personas, pero siempre en el liderazgo hay un proveedor. Entonces, el proveedor del otro lado es aquel que quiere vender algo, normalmente quiere vender algo, ¿sí? Respeto y admiro mucho a los comerciales, ¿sí? Pero a veces hay que entender la necesidad, yo vuelvo a caer ahí. Pero la necesidad se entiende no solo desde el que la quiere entender, sino desde el que la sufre.
Entonces, siempre he tratado de en un lenguaje entender, si estoy buscando un software para un frente específico, hablemos de un CRM, ¿sí? Es yo qué espero como resultado, ¿sí? Algunos de mis jefes en mi traza de vida me decían, construyamos el sistema desde lo que van a dar las salidas de los sistemas, Arturo, y usted va y lo busca, ¿sí? Yo quiero indicadores, ¿sí? Yo quiero cero errores en mi facturación. Yo quiero que el inventario sea el inventario, no los faltantes. Entonces ahí me empezaba a contar problemas. Pero yo no le decía, uy, doctor, ¿tiene faltantes? ¿Sí? O sea, que estás perdiendo dinero. No, era entenderlo, ¿sí? Y cuando salí de esa figura de cliente y fui al proveedor, todos los proveedores adhieren eso en sus procesos de selección, ¿sí? Es muy difícil hoy día el proveedor, la compañía, el fabricante, que trae gente que no conoce los negocios, ¿sí? Porque eso es lo que lo proyecta y lo que vende, ¿sí? En algún momento, hablando con comerciales, hay que saber crear la necesidad, ¿sí? Pero la necesidad se crea desde un propósito que solucione esa necesidad o ese problema. Entonces, volviendo a que hoy día ya no soy proveedor, pues lo que me proyecta a mí es la buena relación con el proveedor, de gerenciar de buena manera esa relación. Y hoy se entiende muy bien, si hoy no me gané este, de pronto me gano el otro, ¿sí? Y el proveedor trae conocimiento. El proveedor no solo trae su propósito de venta, caja, artículo, servicio, body shopping, lo que sea, ¿sí? Es ese como el punto, digamos, que enriquece, creo yo. Arturo, ¿cómo pudiste llegar a este punto de volverte casi que un experto en entender necesidades? Y quisiera que le contaras a estos terrícolas un poco de la historia de tu vida y de tu infancia, para que la gente se dé cuenta que nada se crea de la nada, sino que esto es un proceso continuo de crecimiento. Entonces cuéntale a todos estos terrícolas cómo arrancó tu vida. Me encanta el tema del ser humano. Esta mañana justamente estaba recibiendo un gerente en mi equipo actual de trabajo y primero hablamos de las personas, ¿sí? Primero debemos entender eso, o sea, quién es ese man detrás de una corbata que hoy después de la pandemia no se pone, ¿sí? ¿Quién es Arturo y quién fue y como de dónde surge? Hoy un Arturo es el esposo de Johanna, el papá de Simón y Mafe, el hermano de Ana y el tío de Paloma, ¿sí? De un entorno de seres humanos, de la familia que es nuestra base, ¿sí? Yo soy de origen pereirano, ¿sí? Ese origen pereirano me reta a salir de la provincia y venir a la ciudad, ¿sí? Con todos los riesgos y los cambios culturales y la capital, ¿sí? En todo su contexto. Vengo a hacer mi ingeniería, ¿sí? Con todos los retos que puede haber, no solo de salir de la casa, ¿sí? Yo abandoné el nido viniendo a estudiar. Muy temprano, ¿no? Sí. O sea, esa cronología es dura, pero yo llegué menor de edad a Bogotá. Mi cédula es bogotana, ¿sí? Cosa que le duele mucho a mis familiares en Pereira cuando dice de Bogotá, no de Pereira. Me sienten como que traicioné la tierra, ¿sí? Ese reto de estudiar generó eso, o sea, de una familia humilde, ¿sí? De ciertas restricciones económicas y de tener aquellas cosas que más allá de las necesidades básicas, pues no están alrededor de un confort o un lujo, ¿sí? Venir a estudiar de un tipo de educación de provincia a un tipo de educación de la capital, donde están las grandes universidades, pero como quien dice, arremanguémonos y vamos, ¿sí? Y aquí vamos, ¿sí? Siento que en mi vida profesional, así como crecí como miembro de una familia y hoy tengo la propia, estuve en universidades, digamos, reconocidas, no de un target tan alto, pero Arturo siempre ha retado su conocimiento y su crecimiento. Entonces, pude ir a esas universidades que se añoraban, pude ir a un programa de MBA y puedo hacer hoy mis certificaciones, me puedo pagar así sea un curso de Harvard virtual, pero es Harvard, ¿sí? Entonces se
se hace como de una autoexigencia, como de una no conformidad en esos propósitos. Y como te digo, siempre he tenido claro que si hoy hace un año exactamente, en noviembre del 2024, se habló de inteligencia artificial, imagínense en lo que se va a hablar de mañana en un año. Sí. ¿Sí? Va a ser otra cosa. Entonces, si tú no la entiendes, si tú no la sabes acoger, pues como quien dice, tú tienes fecha de vencimiento. La idea es que no permitas que eso ocurra y la puedas extender. ¿Cuál fue el impacto que tuvo tu mamá en esta forma de pensar tan resolutiva y arremangarse y echar para adelante? A mí me gusta contar esta anécdota, Gian, y hace parte como de lo que a uno le dice, hermano, ya eres tú solo en el mundo, o sea, ya ahí no te está acompañando nadie. Cuando tú te vienes de la provincia, dejas tus amigos, dejas tal vez tu primera novia, donde ese corazón empezó a bombear la sangre distinto por alguna cosa y se genera una atracción, pero era el momento que te volviste bachiller y vas a buscar una universidad afuera, ¿sí? Cualquier día Arturo regresó a esas ferias del pueblo, ¿sí? Entonces usted siente que ahí está su ADN, sus amigos, eso es lo suyo. Eso es lo mío. La rumba, el fútbol y las diversiones alrededor digamos, de una edad corta, buscando una madurez. Entonces le dije a mi madre, yo me quiero devolver, ¿sí? Esto es lo mío, mamá. Y dice, mijo, esta ya no es tu casa, tú aquí ya eres visitante. Yo es de que quería no te cobro, pero este ya es tu hotel familiar. Tú ya fuiste a construir tu vida. Eso bien analizado hoy día, gracias mamá que en el cielo está, ¿sí? Pero te dice, por ambicioso me quedé sin nada. Pero hoy a Dios gracias, pues he sido privilegiado con eso. Me volví el orgullo de mi madre, ¿sí? Estuve en mi graduación de ingeniero, estuve en mi graduación de mi especialización, fue al INALDE a recibir ese cartón, entonces siempre estuvo ahí, siempre fue mi guía y a quien yo debía hacer parte de, ¿sí? No como una recompensa, sino porque yo creo que madre y hijo en algún momento son uno solo, no solo desde que estás en el vientre. Llegas a Bogotá. ¿Con qué te encuentras acá en esta ciudad? Y la diferencia con Pereira. Bogotá se nos vuelve un sueño en la provincia, ¿sí? Pero es una ciudad multicultura, ¿sí? Es una ciudad que a veces, sin ser un poco yo ofensivo con los bogotanos, es de todo y es de ninguno. Y a veces es menos de los bogotanos y es más de los que llegamos acá, ¿sí? Pereira es el pueblo donde todo el mundo es amigo, donde tú te encuentras a todo el mundo en todo sitio y donde todo el mundo te busca y te mira de frente para saludarte. Eso nos cuesta mucho a los pueblerinos, ¿sí? Yo pienso que el gran reto para mí de Bogotá fue más la cultura que a lo que vine, ¿sí? Obviamente el clima pega durísimo, ¿sí? Tú nunca vives un frío de estos. En Pereira se compran sacos, pero cuando tú vas a viajar no puedes usarlos en Pereira, ¿sí? Hoy día hace más calor que antes, ¿sí? Y tú te ves raro, ¿sí? Tú te ves raro. Entonces, hace poco fui, me siento muy orgulloso que el eje cafetero se está desarrollando muy bien, mucho empresario, mucho bogotano trabajando en el eje. Entonces, es esa, como en las raíces, sintiéndolas tú muy propias, ¿sí? Pero hoy en un criterio de Arturo es, no pienso en mi retiro hoy día, ¿sí? Pero ya soy muy de esta ciudad, soy muy de esta metrópoli, muy de entender y poder conjugar culturas distintas, caracteres distintos, propósitos distintos, que en esas primeras de cambio golpea. Sí. Y a veces te sientes más rodeado de enemigos que de amigos. Pero yo pienso que para el que ya se vino, tiene una historia parecida, y para el que se va a venir, tiene que entender a qué se va a enfrentar. Y hay competencia, ¿sí? A veces en ciudades pequeñas, pues la competencia no es mucha, ¿sí? Y eso enriquece, eso forma. Yo le digo a la gente que tengo a cargo, crecer duele, muchachos, pero hay que crecer. Hay un tema en ti que me parece muy interesante y es, tú te declaras permanentemente ignorante. O sea, y lo decías hace un rato, si tú no te preparas, el carro que salió hoy del concesionario queda obsoleto.
¿De dónde sale esa pasión por estar permanentemente informado y actualizado de todos los temas, además, que pasan en tecnología? No se logra hoy de todos los temas en tecnología, pero yo creo que como los médicos eligen ser médicos, hoy los ingenieros de sistemas elegimos ser ingenieros, pero hay que tomar una especialidad, ¿sí? Hoy día está de moda la ciberseguridad, ¿sí? Está de moda los gobiernos de los datos, ¿sí? Está de moda hacer transformación digital, estudiar agentes de inteligencia artificial. Yo creo que yo siempre soñé no ser el técnico detrás del monitor, ¿sí? No me soñé creando cosas, sino entendiéndolas, sabiéndolas aplicar, ¿sí? Y siempre el liderazgo y el management estuvo en Arturo qué quiere llegar a ser. Pero siempre lo tengo claro preparándome, no aprovechándome de un nombre o de una conexión o de un privilegio. A veces se llega así, pero yo doy a entender el por qué, ¿sí? No han recomendado o porque saliste de tal universidad. Entonces la inquietud ha sido muy, digamos, muy auto Arturo, ¿sí? En que eso que cada vez está pasando, uno se debe aproximar. Yo pienso que el día que yo me aleje, pues está llegando como la hora del retiro implícita de pronto y no, porque rápidamente puede pasar, ¿sí? Entonces es un poquito como, yo digo como ese gusanito que todavía se mueve en el cerebro y en el corazón de Arturo para generar esos cambios. Arturo, a ti te iba dejando el bus. O sea, te dedicaste tanto a trabajar y tanto a prepararte que te iba dejando el bus. ¿Qué significa para ti el que haya llegado tu esposa a tu vida? La historia con Johanna es una historia muy bonita. Johanna y Arturo se conocen en un hospital, Ajá. ¿sí? Donde trabajaba Arturo y donde Johanna llegó a trabajar, ¿sí? Esta historia, ojalá no cuando mire ya este video me diga, ¿tú por qué contaste eso? Estoy en un escenario amable y Gian y todos los que están acá conmigo son terreno seguro. Nos conocimos en un hospital de salud mental, ¿sí? No éramos pacientes, ¿sí? Tal vez estábamos locos cada uno en su propósito, ¿sí? Pero no eran pacientes ahí. No eran pacientes, claridad que no éramos pacientes, ¿sí? Y no tengo las manos amarradas ni mucho menos. Se creó una gran conexión y yo siento que uno en la vida hay momentos que les llegan los clics, ¿sí? Arturo hizo un clic y salió de Pereira, ¿sí? Arturo hizo un clic y se hizo ingeniero. Arturo hizo un clic y llegó Johanna, y llegó Simón y llegó Mafe, ¿sí? Y llegó este momento, ¿sí? Hizo un clic, ¿sí? Gian me miró en un universo de posibilidades y dijo, el tecnológico es este man, traigámoslo aquí a que sea uno de mis terrícolas, ¿sí? Hoy me iba dejando el bus, ¿sí? Pero no me iba dejando el bus entendiéndose la no posibilidad de ser atractivo para alguien o de tener unas novias o de pensar en algún momento en casarme y tener hijos. Creo que Arturo tenía unas prioridades, ¿sí? Arturo salió de la provincia, Arturo se hizo ingeniero, Arturo se hizo tal vez un buen profesional y en medio de todo eso Arturo se ponía metas, ¿sí? Y cuando existían personas que en su momento quise, amé y todo lo demás, sí, me priorizaban la relación y el proyecto de vida, Arturo no lo priorizó, pero fue consciente que no lo priorizó. Cuando Johanna me mueve el piso, pues no solo me movió el piso, sino que Arturo dijo, venga que el proyecto de vida debe estar arriba. ¿Sí? No debe estar en algún momento en la fila y rotarlo y moverlo y sí. Entonces llegó, se posicionó y yo soy un proyecto paralelo a lo que sigue siendo Arturo como profesional. Mi mujer, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis buenos espacios, escuchar mi salsa. Esos momentos hoy son prioridad en lo que Arturo es como persona. Chévere. Y llegan tus dos chinos, además una historia muy bonita. ¿Nos quieres contar esa historia? Simón tiene hoy día 12 años. Simón es un hijo deseado.
viene a darle a estructura a lo que es un matrimonio, una relación de pareja, un apartamento donde todo es paz, donde nadie quiebra nada, ¿sí? Donde el piso se trapea solo una vez al día, ¿sí? Pero robusteció nuestro hogar, ¿sí? Hoy él es ya un preadolescente, ¿sí? En algún momento de la vida, hace más o menos, ya son 7 años, Simón tendría 6, 7 también. El propósito nuestro era 2 hijos, ¿sí? Entender un compañero o compañera para Simón, ¿sí? No es que a mi mujer también la estuviera dejando el bus, ¿sí? Sino que fue muy complejo el embarazo de Simón, ¿sí? En donde la vida de ella estuvo en riesgo, la de Simón, más sin embargo, brutos pero decididos, ¿sí? Volvimos a intentar traer por esquema biológico el hermano o la hermana de Simón. Finalmente eso no se logra, ¿sí? Y decidimos, tras de este ejercicio, ir en un proceso de adopción, ¿sí? Darle derecho a aquellos que se merecen un derecho, llegar a una familia como la de nosotros, ¿sí? Mafe es hoy miembro de nuestra familia, es una niña que llega por vía de la adopción, ¿sí? Es la hermana de Simón, Simón es el hermano de ella, yo soy el papá de Mafe, Johanna es la mamá de Mafe. Eso tiene otro podcast, ¿sí? Eso tiene una historia de emociones, eso tiene una historia de cuestionamientos, pero el fin final es que hay un hogar establecido y en los hogares pasa de todo y a los hijos les pasa de todo y a las parejas les pasa de todo, ¿sí? Es la vida, ¿sí? No extraño el piso limpio, ¿sí? Extraño cuando no están, no hay grito, nadie corre en la casa. Ya, hoy la vajilla es multicolor, no porque así se compró, sino porque así está, ¿sí? Los espacios huelen a hijo, ¿sí? Los rincones dejan ver infancia, ¿sí? También dejan de rebeldía, a veces como desaseo. Pero es la vida, Gian, es la vida, me la disfruto, ¿sí? Como te digo, es un proyecto paralelo en la vida de Arturo. Mi familia, mi ADN, no sé si van a estar en la vejez o no, ¿sí? Qué tanto van a estar, porque hoy día vuelan muy rápido, pero es cuando se resuma la vida de Arturo tuvo propósito, así como la profesional tuvo propósito. Y eso conjuga en un solo tipo aquí al frente tuyo. Arturo, ¿qué crees que te vino a enseñar Mafe con toda esta historia que nos... Nos vino a enseñar y nos sigue enseñando, tal vez uno habla mucho de tolerancia, de paciencia, de resiliencia, de nobleza, de humildad. Yo siento que son palabras que yo hoy baso en los hechos, no en los propósitos. Yo he perdido la paciencia y he tenido, ¿sí? Yo a veces he sido resiliente y a veces no. A veces la calma no hace parte de mi postura, ¿sí? Pero uno tiene que entender eso para aprender y para madurar, ¿sí? Y uno con los hijos se pone metas, pero no son metas finales, ¿sí? Son como estaciones. Después de que uno hace las primeras 2, uno dice, ¿cuántas me quedarán? ¿Sí? ¿Será hasta que cojan vuelo o no vuelo? Cuando tengo conversaciones entre amigos y entre pares, como que es que no quiere ir, pero como que ya es ahorita. ¿Sí? Entonces yo siento que son metas, propósitos, Gian. Yo no soy un versado para hablar de la adopción, ¿sí? Pero tiene que haber mucho de la pareja enfrente a eso, ¿sí? Hacer parte de tu entorno familiar de eso. Yo creo que no es una decisión de 2, porque es que se vuelve un miembro de la familia, ¿sí? La decisión la toma Arturo, Mafe y Simón, ¿sí? Entonces hoy los 3 vivimos eso, ¿sí? La niña va bien, está bien, es inteligente, ¿sí? Es resiliente, ¿sí? Es buena estudiante, ¿sí? Tiene
sus cosas, como las tiene Simón. Como todos. Lo que pasa es que el gran reto de la adopción es no conocer los orígenes, ¿sí? Cuando a ti, yo cuento esta historia también como la del concesionario, es cuando empezamos a tener a Mafe en casa, el ir a la cita médica y que a ti te pregunten, ¿qué vacuna le falta a la niña? Arturo, yo no voy a perder esta oportunidad para entender qué carajo es la inteligencia artificial, pero que me la expliquen desde la sencillez del término. ¿Qué es esto? Si yo, como resultado de muchas cosas, saliera la palabra IA, ¿sí? Lo primero, yo como tecnológico, lo que te digo es igual datos, pero buenos datos, ¿sí? El insumo del pan es la harina, ¿sí? El insumo de la inteligencia artificial son los datos, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes muchos datos, ¿sí? Y los datos son buenos, ¿sí? Nosotros empezamos a hablar como de tendencias, ¿sí? De cómo proyectamos las ventas del otro año, ¿sí? Nosotros ya estábamos haciendo inteligencia, lo que pasa es que no se llamaba así, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo vamos a estimar el presupuesto del otro año? Pues porque tenemos los de los 3 anteriores, miremos cómo se programaron, cómo se ejecutaron, y en este entorno hacia dónde vamos, ¿qué es lo que eso nos va a predecir? Esos eran análisis inteligentes, porque habían buenos datos, ¿sí? Lo que pasa es que la inteligencia artificial, uno primero que todo, vuelvo a mi ejemplo del pan, si no hay harina no hay pan, ¿sí? Si no hay datos no hay inteligencia artificial. En la que sea, ¿sí? Hoy se habla de agentes de inteligencia artificial y se habla de un concepto que se llama entrenamiento, ¿sí? La inteligencia artificial se entrena con datos, con los tuyos, con los que tiene el mundo, con los que hacia dónde va la computación cuántica. Siempre hay un dato, ¿sí? Y ese dato, en la medida en que se repite, pues genera ya un análisis inteligente, ¿sí? Tú sabes que yo me muevo mucho en el tema de la salud, ¿sí? Entonces, cuando a varias personas les ha pasado lo mismo y el diagnóstico es muy equivalente y los resultados de los laboratorios clínicos, los medicamentos que se envían, las imágenes diagnósticas que se toman, empiezas tú a generar una coherencia en donde dices, una cosa pasa en los adultos hombres, otra cosa en los adultos mujeres, y entre más datos tú tengas, más asertivo te vuelves. Entonces empieza a hablar que hay una inteligencia artificial, porque ya no hay humanos haciendo eso, sino que yo creo en cómo se dice hoy y a veces en cómo se vende, ¿sí? Son herramientas de apoyo, ¿sí? Para en este caso diagnósticos más asertivos, ¿sí? Más oportunos, con menos riesgo, pero va a haber un momento en donde van a ser demasiados inteligentes. Entonces es como el tubo de sangre que tú le montas a un equipo que procesa y con unos valores te dices, ¿eres diabético o no eres diabético? O sea, hay unos valores que tras de muchos diabéticos y no diabéticos dicen, si te da más de 15, pues eres diabético. Entonces, estas herramientas sí van a apoyar mucho, ¿sí? Sí van a sustituir, ¿sí? De pronto procesos, de pronto personas, de pronto máquinas mismas que estaban hechas para un solo propósito, pero ya la inteligencia se las absorbe y hace eso y un poquito más, ¿sí? No me lo estás preguntando, te lo voy a decir. O sea, lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial los seres humanos es hacer adopción temprana, ¿sí? Este es un término muy de mi jefe, ¿sí? Y es, si tú vas primero, vas bien, ¿sí? Si tú vas primero, haces parte de esa misma inteligencia, porque tú la adoptaste primero, porque haces parte de ese entrenamiento. Entonces, pues la encontramos en todo lado, ¿sí? Si no hablas de eso, estás out, ¿sí? Aquí está tu tecnológico diciendo Ajá. que si en su momento fue guía en las redes y eso, se vuelve parte del lenguaje, ¿sí? Que es que el último iPhone ya trae embebida la inteligencia artificial. Pues a veces se puede llegar hasta predecir y te va a empezar a decir, tú siempre llamas a tu señora entre 10 y 10 y media. Gian, ¿te la llamo? ¿Qué hubo? Dice, y este man, o sea, algo más allá del Siri, ¿sí? Ok. Entonces es eso, es tendencia, es una información bien analizada y estudiada en eso, en el tiempo, en tu hábito, ¿sí? Para potenciar, para que si la llamada es de 10 a 10 y 15, pues madre, porque más allá de que mi pito
pues me está diciendo, es que llames a esta persona, ella en este momento puede estar atenta a tu llamada, si tienes un familiar afuera y es un cambio horario. Hay que saberlo usar, hay que saber adherirse a ella. Y más adelante se puede volver una amenaza, pero no pensemos en eso porque nos sustituye. Sí. Sencillo, nos sustituye. Arturo, para cerrar esta entrevista, si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría ese libro? Vale. En alguna parte del libro, de pronto no en el titular, sino hoy día en lo que Arturo hace y proyecta, yo apoyo a hacer que las cosas pasen. ¿Sí? Yo apoyo a mis hijos a que se vuelvan buenos seres humanos. Yo apoyo a la gente que está a mi cargo para que crezcan y hagan mejor las cosas. ¿Sí? Y en el titular del libro es, a veces suena muy, como digo yo, como muy quemado, el que cree en tus sueños y vuélvelos realidad y eso. Yo diría, esfuérzate que se puede y apoya a hacer que las cosas pasen. Porque si no damos, no esperemos. Eso del que madruga Dios le ayuda, te ayuda pero no te la hace. Sí, a esto hay que meterle disciplina, hay que meterle mucho estudio, hay que meterle mucha estrategia, pero sobre todo hay que meterle esas ganas que tenías tú de salir adelante, porque básicamente tu vida refleja eso, las ganas de sacar esto adelante. Arturo, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio y espero que todos estos terrícolas que nos han visto aprendan algo de ti. Gian, muchas gracias. A partir de hoy me llevo el apellido de terrícola. Es bueno ser terrícola y saber que hay un polo tierra. Esto es claro, esto es Arturo en lo que es Arturo. Y al que le sirva, tómelo. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Esto fue Historias de Terrícolas para Terrícolas. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda, la próxima historia podría ser la tuya.